Bienvenidos a otra editorial, una nueva editorial a través de Ecovisión Colombia, un tema coyuntural que es noticia en los principales diarios y en los medios de comunicación de Colombia, la reforma pensional, avance en el Congreso de la República. Importante, como siempre en esta editorial, recibir la opinión del ciudadano de a pie, el colombiano, que conoce, que sabe de este tema de las pensiones. La editorial con el abogado Jorge Iván Reyes, analista de Ecovisión Colombia, para hoy titula El negocio de las pensiones. Jorge Iván, un saludo muy especial, bienvenido. Buenas noches, Carlos Andrés. Un saludo muy especial a todos los econautas que se conectan a esta hora en las diferentes redes de Ecovisión Colombia. Carlos Andrés, se ha hablado mucho de reforma pensional, de los pilares, del umbral, de la pensión, de cotización, pero seamos sinceros, lo que se mueve detrás de este gran pulso político es un pulso económico. La gran pelea es ¿quién va a administrar los recursos de las pensiones? ¿Qué entidades van a administrar esa cantidad de dinero que todos los colombianos les descuentan por nómina mes a mes o que los independientes tienen que cotizar en los diferentes fondos de pensiones? Desde el año 1993, es decir, ya más de 20 años, el sistema pensional que se creó generaba que las personas cotizaran a un fondo de pensiones, las empresas cotizaran a un fondo de pensiones y esos fondos privados de pensiones han recibido el dinero todos estos años y lo han administrado, lo han invertido, fondos de inversiones en la bolsa, hacen vías 4G, hacen diferentes infraestructuras y otros recursos se van para Colpensiones y en fin. Aquí lo que estamos hablando es de quién va a administrar las pensiones de aquí en adelante. Esa es la gran esencia de este tema pensional. Pero para eso faltan dos debates. El Senado acaba de aprobar en Comisión Séptima y después en plenaria del Senado este proyecto de ley que habla sobre la reforma pensional, que ya vamos a hablar de unos puntos importantes, y faltan dos debates. Estos dos debates se tienen que dar antes del 20 de junio, a no ser que se convoquen a sesiones extraordinarias, pero antes del 20 de junio tiene que quedar aprobado en Cámara de Representantes el mismo proyecto, o de pronto diferente, y después va a una conciliación si hay alguna diferencia. Esto es paradójico lo que ha pasado, porque uno creería que después de esas multitudinarias marchas que hubo en protestas contra todas las reformas del gobierno, pues el Congreso hubiera acogido esas movilizaciones y esas protestas para hundir la reforma, pero sucedió al contrario, con semejantes marchas, y lo que pasó fue la reforma pensional. A veces las marchas tienen un sentido contrario, como el que acabamos de ver, que había tanta oposición, pero el Congreso mismo aprobó la reforma pensional y también eso genera una tormenta política porque partidos como el Partido Liberal y el Partido de la U, que estaban lejos del gobierno Petro, fueron los que sacaron realmente la reforma pensional. Pero la reforma pensional, haciendo claridad y sin tanto bochinche y sin tanto chisme y tanta desinformación, vamos a hablar de unos temas importantes. Primero, esta reforma pensional no aumenta la edad de pensión, como lo habían dicho algunos medios de comunicación y algunos críticos del tema, no se mete con la edad, o sea, siguen 57 años para la mujer, 62 años para los hombres. No se mete a aumentar semanas de cotización, como lo habían escuchado. Sin embargo, si hay un cambio sustancial, pero no es por el Congreso ni por el favor de los políticos, sino por una orden de la Corte Constitucional que ordena que las semanas de cotización de las mujeres tienen que bajar a 1.000 semanas. Actualmente están 1.300 semanas, sin embargo, este proyecto contempla lo de las 1.000 semanas para las mujeres e incluso, si a alguna le hace falta semanas, pueden validar 50 semanas por cada hijo que han tenido, hasta máximo 3 hijos, es decir, 150 semanas más. Eso no quiere decir que no les toque cotizar esas semanas o que les van a pagar más por esas semanas de los hijos, sino en caso de que les falte semanas, pueden hacer validar hasta 150 semanas para poderse pensionar. Toda reforma pensional debe tener una cobertura, debe tener el principio de equidad
y debe tener de ese principio de la sostenibilidad, y vamos a hablar un poquito de eso. Actualmente en Colombia hay 2.800.000 personas pensionadas, no son muchos todavía para decir que es una bomba pensional, son 2.800.000, de los cuales 1.650.000 están en colpensiones y de los cuales 320.000 están en fondos privados, los demás están en régimen de excepción. Podríamos decir que por ahora no tenemos esa bomba pensional. Lo que vamos a ser testigos todos es que cada vez la gente trabaja más independiente y cada vez los colombianos hay menos jóvenes y menos cotizantes, más viejos, más pensionados, y entonces se está invirtiendo esa pirámide de la cotización. Volviendo al proyecto de la reforma, como les digo, detrás de esto está quién administra los fondos de pensiones. El presidente Gustavo Petro, a través de su reforma pensional, con el tema del umbral, lo que está diciendo es que todas las personas que ganen, en el proyecto inicial decía, menos de 4 salarios mínimos, tendría que ser afiliado obligatorio a Colpensiones. ¿Y cuáles Colpensiones? Para los que no saben, es el antiguo Seguro Social, el fondo de pensiones del Estado que administraría las pensiones. Y después del umbral, o sea, 4 salarios con el proyecto inicial, pero en Senado quedó 2.3 salarios, uno podría 2.3 salarios cotizar en Colpensiones y ahí para arriba, ahí sí cotizar en un fondo privado para que no hubiera competencia entre los fondos, sino que simplemente los que ganen menos de 2.3 salarios mínimos van a Colpensiones. Pero detrás de ese proyecto, ¿qué quiere decir? Aquí es importante este punto. 2.3 salarios mínimos, los que ganen menos cotizan a Colpensiones. Y eso hablando de gente, ¿cuánto es? Pues casi el 82% de las personas que cotizan en Colombia en pensión cotizan por debajo de 2 salarios mínimos. Esta reforma pensional, como está constituida, está con el propósito de hacer marchitar a los fondos de pensiones, de acabar el negocio a pensión, a Porvenir, a Protección, a Scandia, a todos estos fondos privados, a todos los del grupo también Luis Carlos Sarmiento, todos los del Grupo Aval, porque lo que están haciendo acá, a través de esta reforma, es que toda la gente obligatoriamente tenga que pasar a Colpensiones a cotizar. Como les dije desde el comienzo, no es más que un tema pensional, es un tema económico de quién va a administrar los recursos. Eso del umbral del 2.3 quiere decir, en otras palabras, que más del 80% de los trabajadores tienen que pasarse obligatoriamente a Colpensiones porque cotizan por debajo de 2 salarios mínimos. El resto, pues cotizará un poquitico en los fondos privados, pero esto genera que los fondos privados se marchiten porque no van a tener esa captación de recursos que tenían hasta la fecha y que han venido teniendo hace más de 20 años. Para que ustedes entiendan, detrás de esta reforma, lo que están buscando es que los recursos de las pensiones los administre el Estado. ¿Por medio de quién? Pues no está muy claro en el proyecto, pero inicialmente se entiende que a través del Banco de la República, a través de Colpensiones, y por eso los críticos y expertos han dicho que eso es peligroso porque los recursos los va a tener el Estado, aunque tiene una destinación específica que es el tema pensional. Ahora, hablando de la reforma, pues la reforma de tener algo bonito, algo atractivo, como cualquier proyecto de ley o acto legislativo, para que tenga un interés general, y el interés general acá es que se está generando una bonificación o una remuneración de 223.000 pesos para las personas adultas mayores que no tengan pensión, mujeres de 60 años, hombres de 65 en adelante, para que tengan 223.000 pesos como les digo, es una bonificación. Acá hay una mentira cuando dicen que tenemos una cobertura del 24% y vamos a una del 87% con lo de los ancianos. No, porque esto no es una reforma pensional, esa bonificación de 223.000 pesos que le van a dar mensualmente a nuestros adultos mayores no es una pensión, es una bonificación que se entrega a las personas hasta que fallecen, es como un auxilio
Ahora, la crítica que han hecho, inclusive algunos expresidentes, es que esa plata no debe salir de las pensiones, sino debe salir del presupuesto de la nación. Sin embargo, el proyecto dice que salen de las personas que cotizan más, de ahí sale un porcentaje para remunerar a esto que inicialmente se tiene proyectado que sea para más de 2,5 millones de adultos mayores que están sin ninguna clase de protección en pensiones. Actualmente, 1 de cada 5 cotizantes se puede pensionar, a los demás lo que hacen es devolverles sus dineros porque no alcanzan a pensionarse. Entonces se han creado estos umbrales, el solidario, el contributivo y el semicontributivo. Uno del solidario pues es darle los 223,000 pesos, como les dije, a los adultos mayores, 65 años los hombres, 60 las mujeres. El contributivo, pues que las personas que trabajen coticen. Y entonces, ojo a esto, que va a haber una pelea en Cámara. En Senado quedó, los que ganen 2.3 salarios hacia abajo, eso es lo que han escuchado ustedes en medio del tal umbral, pero el gobierno insiste en que el umbral sea 4. Y algunos fondos de pensiones dicen que debe ser el umbral es en un salario, 1.5, pero ya está en 2.3 en Cámara, que esa es la gran pelea de los partidos de oposición contra el Partido Liberal y el Partido de la U, porque aprobaron 2.3 y en Cámara quieren postularlo que sea 4 salarios y con eso sí apague y vámonos, porque los fondos privados de pensiones se acabarían. Sin embargo, ojo a esto, hay un régimen de transición. ¿Y qué es la transición? Que cuando se aplica una norma no se le puede aplicar a las personas nuevas como a los que tienen una expectativa real de un derecho. Entonces, hay un régimen de transición, va así en el proyecto para que ustedes sepan. Las personas, hombres y mujeres, los hombres que tengan más de 900 semanas de cotización, no les aplicaría esta reforma, sino que se pensionarían con las reglas actuales, y las mujeres que tienen 750 semanas de cotización en el momento de la sanción de la ley, tampoco les aplicaría, o sea que ellas se irían con el tema de colpensiones o con los fondos privados, como se ha venido dando, cuenta individual o con colpensiones, ¿no? Pero entonces ese régimen de transición aplicaría ¿para quiénes? Para personas de 40, mujeres de 42 años, hombres de 46 años en adelante. Aquí queda la gran incertidumbre, es el resto de personas, ¿qué? Porque este proyecto se está aprobando, pero no les están diciendo cómo va a quedar de aquí en adelante. Es más, la ministra de Trabajo acaba de decir que hay que hacer una reforma en 15 años nuevamente porque las cosas no están claras. Leyendo el proyecto de ley, lo que se aprobó en Senado, en muchos artículos dice de acuerdo a lo que se reglamente, de acuerdo a lo que se reglamente, y es necesario que quede más sólido, que quede más claro cómo les van a hacer las reglas del juego, si les van a aumentar la cotización, si el tema va a ser el tema de la edad, si va a ser desde ya, si va a ser en 15 años, pero sí al menos que los que están empezando a cotizar tengan alguna certeza de hacia dónde van, ¿no? Porque empiezan a cotizar y qué tal que en 15 años no les sirva lo que están cotizando como lo están cotizando. Es decir, las reglas claras y pues que se aplique el sistema. Entonces el proyecto tiene muchos vacíos, muchos huequitos. Antes del 20 de julio tiene que pasar en debate por Comisión Séptima de Cámara y en debate por la plenaria de la Cámara de Representantes. Los dos textos se comparan, si hay algunas diferencias van a conciliación, que es una comisión accidental que se pone de acuerdo con el texto y después va a sanción presidencial. El proyecto de ley que pensábamos que estaba muerto, que era el de reforma pensional, resultó que pasó con los votos apenas, pero pasó en Senado y ahora va para Cámara y seguramente se va a convocar a sesiones extraordinarias para sacar esto. El hecho es que tenemos más de 36 millones que pueden cotizar a estos fondos y aquí la gran discusión es cómo se van a sostener las pensiones en un futuro. ¿Cuál va a ser el principio de la sostenibilidad cuando estamos en una economía cada vez más informal, donde la gente trabaja cada vez más independiente y donde ya los mismos colombianos han dejado de tener hijos, las familias han cambiado, ya no están naciendo tantos niños, tantos jóvenes, y eso quiere decir que no va a haber tantos trabajadores cotizando para poder sostener las pensiones de los que ya se empiezan a estar pensionando, porque Colombia, como países de Europa, empieza a envejecer cuando
cambia esa tasa de natalidad y lo que hacen es que cuando no hay hijos y no hay trabajadores, pues se invierte la pirámide de la cotización y ahorita no tenemos casi problemas porque estamos hablando de 2.800.000 pensionados, pero en 15 años, ¿cuántos serán? Al menos el doble. Entonces, este es uno de los grandes interrogantes que nos estamos haciendo desde Ecovisión Colombia. Para concluir esta editorial, quería también poner esto de manifiesto. Colpensión en este momento tiene aproximadamente 6 millones de afiliados, 6. Y ojo con esto porque Colpensiones no da abasto, tecnológicamente, físicamente, logísticamente. Y si llega a pasar este proyecto de ley, que al parecer va muy bien, y se vuelve ley de la República, pasamos de 6 millones de afiliados en Colpensiones a 24 millones de pensionados, o de cotizantes, o de clientes, lo que genera un esfuerzo tremendo de esta entidad para poder llevar a cabo la cotización, para poder sacar las pensiones, para tener el tema jurídico, para manejar toda la cantidad de regímenes y para tener esa sostenibilidad del Estado. Entonces, esta reforma, le faltan muchas cosas. También es cierto que no se está metiendo actualmente con los cotizantes, no les está deteriorando sus condiciones. También es cierto que está generando unos bonos o una bonificación para 2.500.000 adultos mayores. Hay que mirar de dónde viene la financiación, pero sobre todo de las este proyecto acaba con esas mega pensiones y pensiones altas, pero también tiene que ser un reto para el Estado, como Colpensiones va a empezar a afrontar esta gran realidad que es pasar de 6 millones de clientes a 24 millones y convertirse en el fondo de pensiones más grande del país y administrar los recursos con el Banco de la República. ¿Críticas? ¿Vacíos? Muchas personas necesitan que se reglamenten tantas cosas y se digan, pero lo hecho es que la reforma pensional va andando y que los jóvenes tienen que también preguntarse cuál va a ser el futuro pensional, cómo va a ser esa sostenibilidad. Estamos avanzando en el tema de la equidad, muy cierto. Estamos aumentando el tema de la cobertura, bueno, parcialmente porque no es pensión, es bonificación, pero claro que crece, pero también hay que poner sobre el tapete cómo va a ser la sostenibilidad del sector. Vienen 2 proyectos, estaremos hablando en Ecovisión Colombia cómo viene la evolución y cómo va a ser el texto final de la reforma pensional, una reforma que ha sido bandera de este gobierno y que a pesar de tanta oposición, tantas dificultades y movilizaciones, fue aprobada esta semana en el Senado de la República. Esta es la editorial para esta semana, Carlos Andrés, en Ecovisión Colombia. Gracias, doctor Jorge Iván Reyes. Esperamos que la gente participe como de costumbre, como tradicionalmente lo hacen los cibernautas de Ecovisión Colombia. El tema en la mesa y tendencia a nivel nacional, las pensiones en Colombia, la editorial, el negocio de las pensiones. ¿Qué intereses hay detrás de esta reforma pensional? Muchísimas gracias a ustedes. Quedamos atentos porque se acerca el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, con algunas divisiones en los sindicatos, algunos sindicatos que creen que el presidente va a utilizar este escenario para hacer campaña y generalmente pues lo que han hecho los sindicatos es defender sus derechos. Síganos en redes sociales. Una feliz noche para todos. Permiso.